Ahora, los dos corrían hacia el palacio, con Lilith guiando el camino y Draco siguiéndola en silencio, sus pensamientos llenos de dudas. Reflexionaba sobre cómo Zen había bloqueado su escape, dejándole sin opciones. Sabía que, si se hubiera enfrentado a él, habría perdido. Pero ahora, con otra oportunidad frente a él, Draco contemplaba si debería escapar de nuevo y soltar la mano que lo sostenía. Llegaron a la habitación de Lilith, donde ella sugirió que se escondiera por ahora. Rápidamente cerró la puerta tras ellos, y luego, sin rodeos, le preguntó si realmente estaba intentando huir. Draco, sin mucha opción, asintió con desgana. Estaba seguro de que Lilith lo resentiría por esto, que lo vería como un ingrato. Incluso si Lilith decidiera experimentar con él y maltratarlo como antes, él no tendría nada que decir. Sabía que sería difícil volver a estar en buenos términos. Mientras Lilith buscaba en su escritorio, le recriminó a Draco por haber ocultado un plan tan importante. Expresó su decepción, señalando que era evidente que él no confiaba en ella. Sacó algunas joyas de un cajón y le pidió que le entregara su bolso. Confundido, Draco obedeció. Lilith colocó las joyas en el bolso y le preguntó si realmente planeaba escapar con tan poco dinero. Le sugirió que necesitaría mucho más si quería lavar su identidad y evitar ser capturado. Le dijo que, en su lugar, ella habría vaciado la habitación hace mucho tiempo. Draco, aún más confundido, preguntó si ella le estaba sugiriendo que debería haber robado todas esas cosas. Lilith le recordó que los esclavos que son capturados intentando escapar suelen perder los tobillos, así que no haría ninguna diferencia si además se le añadía el cargo de robo. Draco, incapaz de entender sus intenciones, le preguntó qué estaba haciendo. Lilith respondió que le estaba proporcionando los fondos suficientes para escapar. Cuando él cuestionó sus motivos, ella simplemente dijo que estaba tratando de ayudar. La expresión de Draco se oscureció y presionó a Lilith para que le dijera por qué estaba dispuesta a hacer tanto por él. Le recordó que antes había mostrado curiosidad por su cuerpo y sus habilidades, sugiriendo que podría contarle todo lo que sabía al respecto. Lilith suspiró profundamente y admitió que ya no le importaba eso. Draco, aún escéptico, le preguntó por qué estaba siendo tan amable con él. Lilith repitió que simplemente quería ayudarlo. Draco, sin creer del todo, preguntó si realmente esperaba que él le creyera. Lilith hizo una pausa y suspiró de nuevo antes de confesar que, al principio, había sido amable con él para ganárselo. Sin embargo, no era por la información sobre su cuerpo ni por un deseo de formar una relación con él. Confesó que, cuanto más lo ayudaba y más lo veía luchar, más se encontraba sin saber qué hacer. Eventualmente, Lilith se dio cuenta de que Draco no era más que un chico ordinario, y esa realización despertó en ella una amabilidad genuina. Explicó que sus acciones provenían de un lugar de empatía y un deseo de aliviar su sufrimiento. Draco cayó en silencio, procesando sus palabras. Luego, preguntó si eso era todo. Lilith se encogió de hombros casualmente, reafirmando que no había nada más que agregar. Su respuesta directa y sincera dejó a Draco contemplando sus verdaderas intenciones, empezando a ver sus acciones bajo una nueva luz. De repente, oyeron voces distantes que resonaban en los pasillos. La mente de Lilith se aceleró, rápidamente deduciendo que otros en la mansión podrían haberse despertado. Dándose cuenta de la urgencia de la situación, sugirió a Draco que no intentara escapar esa noche. En su lugar, prometió encontrar una oportunidad más segura para ayudarlo a salir más tarde. Pensando de manera práctica, Lilith le aconsejó a Draco que empaquetara más comida y ropa, por si necesitaba salir con prisa. Le entregó una túnica para ayudarlo a mezclarse y evitar sospechas de cualquier persona que pudiera verlo. Aunque lo aseguró de que lo ayudaría, Lilith no pudo evitar sentir una punzada de decepción. Había pensado que su relación se estaba fortaleciendo. Los ojos de Draco se abrieron de sorpresa, y un rubor se extendió por sus mejillas ante las cálidas y afectuosas palabras de Lilith. Luego, ella confesó que quería quedarse a su lado y protegerlo, no solo porque entendía su profundo deseo de escapar, sino porque realmente se preocupaba por su bienestar. Su sincera confesión dejó a Draco momentáneamente sin palabras, sus emociones agitándose con confusión y gratitud. Después de asegurarse de que Draco estaba listo, Lilith lo guió hasta la puerta trasera y le dio un silencioso adiós. Mientras se deslizaba en la oscuridad de la noche, Draco se encontró repitiendo las palabras de Lilith en su mente. Cada frase sincera y tierna hacía que su corazón latiera con fuerza, llenándolo con una calidez inesperada. A medida que se alejaba más de la mansión, Draco se sentía cada vez más conflictuado. La noche anterior en la mansión había sido tan tranquila que parecía mentira decir que había habido algún disturbio. Lilith había estado fingiendo no saber nada, pero su mente estaba lejos de estar en calma.
La pulsera que había usado la noche anterior era una pulsera de piedra mágica, algo que no se obtenía fácilmente. No importaba cómo lo pensara Lilith, no había manera de que no descubrieran que ella la había utilizado. Y de todas las personas, tenía que ser Zen. Pronto, Lilith fue convocada al estudio del conde. Zen la escoltó hasta allí. Como había leído la novela, sabía que Zen no era de los que hablaban mucho. Pero su silencio hacía que Lilith se sintiera ansiosa. Parecía seguro que él pertenecía a la misma clase que Draco. Pero para Lilith, Zen parecía mucho más aterrador. Lilith llegó al estudio de su padre. Podía ver que él tenía una enorme carga de trabajo. Su padre pronto habló, mencionando cómo Zen afirmaba haber visto a alguien sospechoso afuera la noche anterior. Pero esa persona se había escapado porque alguien había usado magia. Le preguntó si tenía algo que decir al respecto. Lilith observó en silencio mientras su padre, el conde, la miraba con la clara expectativa de una confesión. Sabía que él ya sospechaba que había sido ella la responsable, y solo le daba una oportunidad para explicarse. Finalmente, Lilith asintió y admitió que había usado magia de luz fuera de la mansión la noche anterior. Sin embargo, decidió no mencionar que había utilizado el brazalete mágico, ya que eso solo complicaría más las cosas. El conde comentó, sin sorpresa, que según Metella, la magia aún no había sido grabada en el brazalete. Lilith explicó rápidamente que su profesor, Baran, le había asignado como tarea desmontar el brazalete e insertar una nueva fórmula. Le dijo a su padre que quería comprobar su funcionalidad la noche anterior. La explicación tomó al conde por sorpresa, y él comentó que no había pasado mucho tiempo desde que Lilith había comenzado a aprender ingeniería mágica. Lilith expresó con seriedad su profundo interés en el tema, lo que hizo que el conde sonriera, contento de que su hija tuviera una pasión. Aprovechando la situación, Lilith preguntó si alguien sospechoso había entrado en la mansión la noche anterior. El conde negó cualquier signo de intrusión o escape. Lilith, en un tono calculado, sugirió que quizás había confundido a alguien de dentro de la mansión con una amenaza. Explicó que, aunque quería probar su magia de inmediato, no deseaba despertar a los demás, por lo que decidió salir al exterior. Como estaba oscuro, lanzó un hechizo de luz, pero no se cruzó con nadie. Lilith sabía que era mejor ocultar la verdad sobre Draco, especialmente el hecho de que intentó escapar. Contar una verdad a medias era más convincente, dado que Zen había visto la silueta de Draco la noche anterior. El conde pareció considerar sus palabras y, tras un momento de reflexión, comentó que tenía sentido. Sin embargo, señaló que la mansión era donde solo vivían Lilith y Noxia, y que la seguridad del lugar era su prioridad absoluta. El conde advirtió que, aunque sus acciones parecían inofensivas, requerían ser investigadas debido a su naturaleza sospechosa, incluso si solo había usado magia de luz. Lilith no pudo evitar sentirse sorprendida por la firmeza de su padre. El conde, notando su reacción, la tranquilizó diciendo que la dejaría pasar esta vez debido a su sinceridad, pero que no sería tan indulgente la próxima vez. Aseguró que, si algo similar ocurría de nuevo, no solo investigaría a fondo el incidente, sino que también expulsaría a cualquier persona sospechosa, sin importar su culpabilidad. Lilith, consciente de la gravedad de sus palabras, asintió en acuerdo. Antes de retirarse, Lilith mencionó que tenía otro favor que pedir. Le solicitó a su padre que le proporcionara un cuarto de investigación propio, ya que deseaba estudiar ingeniería mágica de manera adecuada y la mansión se sentía demasiado claustrofóbica para ello. Además, sugirió que un espacio dedicado evitaría incidentes como el de la noche anterior. El conde, aún sonriendo, accedió a su petición. Lilith le agradeció sinceramente antes de salir del estudio. Una vez fuera, Zen, que había acompañado a Lilith, la observó con desconfianza. Más tarde, compartió sus sospechas con el conde, mencionando que aunque Lilith parecía honesta, sentía que estaba ocultando algo. El conde, aunque consciente de las dudas de Zen, explicó que ya le había dado una advertencia a su hija y que, por el momento, prefería dejar el asunto de lado, especialmente porque Lilith parecía destacar en sus estudios de ingeniería mágica. Con una sonrisa nostálgica, el conde comentó a Zen que Lilith le recordaba un poco a sí mismo. Zen, desconcertado, escuchó cómo el conde reflexionaba sobre la posibilidad de haber involucrado a Lilith en los negocios en lugar de permitirle seguir su pasión por la magia. La conversación fue interrumpida por un sirviente que anunció que el té estaba listo, algo que tomó por sorpresa al conde. El sirviente explicó que fue Lady Lilith quien solicitó la preparación de un té beneficioso para la fatiga. El conde, con una sonrisa, pidió que lo trajeran. La escena cambió a Lilith en su habitación, inmersa en sus pensamientos. Aunque su padre le dijo que dejaría pasar los incidentes de la noche anterior, Lilith no podía relajarse.
Sabía que el conde no era alguien que hablara sin razón. Su principio fundamental era la confianza, y si algo similar volviera a ocurrir, Draco no podría escapar de un castigo. Consciente de ello, Lilith sabía que debía estar completamente preparada para asegurarse de que Draco pudiera escapar sin problemas. Sus pensamientos fueron interrumpidos por un suave golpeteo en la puerta. Draco entró en la habitación, y Lilith quedó perpleja al notar su expresión. Parecía no haber dormido en toda la noche, con los ojos cansados y una actitud inquieta. Lilith se preguntó si esto se debía al incidente de la noche anterior. Preocupada, Lilith le preguntó a Draco si había ocurrido algo inusual durante el día, si alguien lo había espiado o si alguien había venido a verlo. También le preguntó si había escondido bien las joyas que le dio la noche anterior. Pero Draco, perdido en sus pensamientos, no respondió de inmediato. Su silencio inquietó a Lilith, quien tuvo que llamarlo con más fuerza para sacarlo de su ensimismamiento. Finalmente, Draco, sorprendido, parpadeó y se concentró en Lilith, respondiendo que había escondido bien las joyas y asegurándole que nada inusual había ocurrido. Esta respuesta alivió un poco a Lilith, quien le dijo que no se preocupara por nada más, explicándole que había hablado con su padre la noche anterior y que él decidió dejar pasar el asunto. Draco, aún inquieto, mencionó que la persona que encontraron anoche no era alguien común. Sugirió que el conde podría haber notado algo peculiar o fuera de lo común. Lilith, dándose cuenta de que Draco se refería a Zen, el caballero de su padre, trató de tranquilizarlo, asegurándole que todo estaría bien. Sin embargo, no pudo evitar notar el comportamiento extraño de Draco, evitaba el contacto visual, su mirada se desviaba constantemente y apenas había tocado su comida. Lilith comenzó a preguntarse si su comportamiento se debía a una falta de confianza en ella. Poco después, una doncella llegó para informarle a Lilith que había preparado algunos refrigerios. Tras la partida de la doncella, Lilith se levantó y le dijo a Draco que tenía algo especial que mostrarle. Se acercó a él y desplegó un mapa del imperio sobre la mesa. Le preguntó a Draco si ya había decidido a dónde quería ir. Lilith le explicó que había estado buscando diligentemente un lugar donde pudiera vivir cómodamente y a salvo. Señaló un lugar específico en el mapa, detallando cómo sería ideal para el permanecer oculto. Le explicó que se encontraba en la región sur, donde el clima era cálido y agradable, lo que lo hacía un entorno ideal. Aunque estaba algo distante de la capital, el área era rural, y la gente allí llevaba vidas sencillas y eran en su mayoría forasteros. Mientras Lilith continuaba su explicación, notó cómo las mejillas de Draco se ruborizaban y él evitaba el contacto visual, murmurando que ella estaba demasiado cerca. Lilith se sobresaltó y se disculpó, percatándose de lo acalorado que parecía. Preocupada, le preguntó suavemente si se sentía bien. Aunque Draco insistió en que estaba bien, Lilith no estaba convencida y extendió la mano para comprobar su frente. Draco, visiblemente turbado, agarró su mano y le preguntó si ella hacía esto por otros también. Lilith, desconcertada, le preguntó por qué se preocuparía por la fiebre de alguien más. Le aclaró que su preocupación provenía de su condición, dado cómo se veía. Draco, sorprendido por sus palabras, se sonrojó aún más. Lilith mencionó cómo incluso su mano estaba caliente. Al escuchar esto, Draco retiró rápidamente su mano y protestó diciendo que simplemente estaba lidiando con una mente complicada, más que con una fiebre. Draco mencionó que consideraría la ubicación que ella le sugirió y se disculpó abruptamente, saliendo apresuradamente de la habitación. Incluso la doncella que accidentalmente se topó con él en la puerta comentó lo inusualmente sonrojado que estaba, lo que añadió a la extraña situación. Lilith, confundida, le preguntó a la doncella por qué la miraba de esa manera. La doncella, nerviosa, desvió la mirada, diciendo que no era nada. Sin embargo, Lilith no dejó pasar la oportunidad y le preguntó si pensaba que estaba acosando a Draco de nuevo. La doncella negó rotundamente, diciendo que, incluso si la señora estuviera haciendo eso, no sería sorprendente. Finalmente, confesó que lo que la sorprendía era ver lo amable que Lilith había sido con Draco recientemente. Lilith respondió que realmente no lo había acosado. Draco, de regreso en su habitación, se preguntaba cómo Lilith podía acercarse a él tan despreocupadamente. Observó su espalda. La verdad era que Draco había mentido sobre esconder bien las joyas. Sacó las joyas que Lilith le dio y las observó durante toda la noche. Sentía que si no las veía con sus propios ojos, lo que ocurrió podría haber sido solo un sueño. Fue solo después de que salió el sol que Draco se quedó dormido. Y, por primera vez desde que escapó del laboratorio, Draco no tuvo pesadillas. En su lugar, Lilith apareció en su sueño, brillando intensamente. Pero lo que sucedió en su sueño fue demasiado vívido. Draco podía recordar su fragancia y su voz.
todo era mucho más real que cualquier sueño. Draco no se había dado cuenta hasta ahora. Recordó todos los momentos con la dama que lo hacían sentirse incómodo. Recordó cómo Lilith había jurado permanecer a su lado y protegerlo. Al final, Draco no pudo evitar admitir que ella era tan hermosa que era casi molesto. La escena cambió a Lilith reuniéndose con Talor y Davin para discutir los detalles intrincados de la construcción del laboratorio. Sabía que eran los expertos que su padre había mencionado, y dado el juicio perspicaz de su padre, estaba segura de su confiabilidad y capacidades. Cuando comenzó la discusión, Lilith preguntó sobre la selección del sitio para el laboratorio. Rabin respondió afirmativamente, explicando que habían reducido meticulosamente las opciones a lugares adecuados. Excluyeron lugares cercanos a los centros de la ciudad y aquellos con ubicaciones inaccesibles para garantizar la funcionalidad y seguridad óptimas. A pesar de su cuidadosa selección, Lilith propuso un área en las afueras de la capital como una ubicación más adecuada. Rabin expresó su preocupación por la posible inconveniencia de viajar a tal distancia, pero Lilith los tranquilizó, diciendo que la distancia era perfecta, equilibrando la seclusión con la accesibilidad. Tyler y Davin luego presentaron a Lilith muestras de los diseños exteriores e interiores del edificio. Habían traído una variedad de opciones, mostrando su visión arquitectónica. Sin embargo, Lilith encontró los diseños demasiado ordinarios, careciendo de las características distintivas que imaginaba para el proyecto. Rabin, buscando cumplir con sus expectativas, le preguntó si tenía alguna solicitud específica. Lilith esbozó su visión, detallando su deseo de un búnker en el sótano y la creación de numerosos pasajes secretos para salidas discretas. Subrayó la importancia de una sala de almacenamiento para suministros de emergencia, enumerando sus requisitos con precisión y determinación. Tyler, sorprendido por la extensa naturaleza de sus solicitudes, comentó que sonaba casi como una fortaleza de combate. Lilith, sonriendo, confirmó que eso era precisamente lo que tenía en mente. Su visión iba más allá de un laboratorio ordinario. Tyler comentó que primero necesitarían el permiso del Palacio Imperial para construir el laboratorio, tal como sugirió Lilith. Rabin elaboró, explicando que era ilegal construir una instalación de ese tipo sin la aprobación de las autoridades imperiales. Lilith reconoció esto, pero delineó su plan. Explicó que solo necesitaban construir un muro exterior resistente, incluir un pasaje secreto en el interior y construir un búnker. Tyler expresó su preocupación, señalando el posible problema si alguien fuera atrapado en el acto. Lilith respondió con confianza, diciendo que por eso precisamente confiaba en su experiencia. Enfatizó que la apariencia del edificio no importaba, debía parecer lo más ordinario posible desde el exterior. El verdadero enfoque estaba en el interior, que debía ser diseñado meticulosamente según sus especificaciones. Expresó su confianza en sus habilidades para construir el laboratorio de manera discreta y de acuerdo con sus planes. Con una mirada compartida, Rabin y Talor aceptaron sus solicitudes. Dijeron que, dado que el Lord les había pedido construir el laboratorio según la opinión de la joven dama, lo harían. Prometieron regresar con los planos y obtener los materiales que ella mencionó. Mientras se preparaban para irse, Lilith sintió una oleada de determinación, sabiendo que el éxito de su proyecto descansaba en sus capaces manos. Más tarde, Lilith caminaba por un corredor. Su ánimo estaba elevado después de la reunión exitosa. Estaba aliviada. Tenía cada vez más formas de evitar la ruta de la muerte. Su mirada se posó en Noxia, quien estaba inmersa en la práctica de sus habilidades con el agua en el jardín de abajo. Lilith observó a Noxia manipular el agua, guiándola hacia un jarrón con todas sus fuerzas. Lilith no podía quitarse de encima la preocupación que la atormentaba. Temía que Noxia estuviera esforzándose demasiado, poniendo en riesgo su bienestar en la búsqueda implacable de la maestría. Aunque Noxia poseía un manantial de poder mágico innato, Lilith sabía que el sobreesfuerzo podría ser perjudicial, especialmente cuando las habilidades se extendían hasta sus límites sin un descanso adecuado. Decidida a mitigar este riesgo, Lilith decidió desarrollar un método que permitiera el uso continuo de magia canalizándola en piedras mágicas. Resuelta a no interrumpir la práctica de Noxia, Lilith se preparó para regresar en silencio. Sin embargo, se detuvo abruptamente cuando un fuerte grito y el sonido de algo rompiéndose llegaron a sus oídos. Alarmada, se giró y corrió hacia Noxia. Noxia, sorprendida por la repentina aparición de su hermana, le preguntó por qué estaba allí. Lilith dijo que había escuchado un fuerte ruido al pasar y llegó apresurada. Le preguntó a Noxia si estaba bien y si se había lastimado en alguna parte. Noxia explicó que el recipiente de vidrio que estaba usando se había roto repentinamente cuando intentó llenarlo de agua. La preocupación de Lilith se profundizó al notar la sangre que brotaba de la mano de Noxia.
Dijo que primero necesitaban detener la hemorragia. Le preguntó a Noxia si tenía un pañuelo o algo, pero Noxia dijo que se lo olvidó. Revolviendo su propio vestido, Lilith se dio cuenta de que también lo había dejado. Decidió llamar a una doncella. Sin embargo, comenzó a llover de repente. Le preguntó a Noxia si no podía detener la lluvia con su poder. Noxia dijo que normalmente podía crear un paraguas de agua. Se disculpó, diciendo que no podía porque estaba agotada. Sabiendo que no tenía otra opción, Lilith rasgó el dobladillo de su vestido y lo envolvió cuidadosamente alrededor de la mano herida de Noxia. Instruyó a su hermana para que mantuviera la herida seca y le advirtió que evitara que la lluvia la tocara. Luego dijo que iría a la mansión a pedir ayuda, pidiendo a Noxia que se quedara bajo un árbol y no se moviera mucho. Noxia pronto regresó a la mansión con Lilith. Lilith observó cómo la doncella de Noxia la rodeaba, preguntándole por su bienestar. Lilith sabía que las cosas podrían haber sido peores si no hubiera pasado por ahí. Mientras se lavaba las manos, Lilith escuchó a las doncellas de Noxia murmurar entre ellas. Pensaban que Lilith debía haber empujado a su dama, celosa de sus poderes. Sin embargo, decidió no reprenderlas de inmediato. Considerando las acciones de Lilith en la historia original, sabía que no estaban del todo equivocadas. Decidió no provocar problemas innecesarios, consciente de su infame reputación. Pero, para su sorpresa, Noxia salió en su defensa. Lilith se preguntó de dónde había salido Noxia. Noxia confrontó a la doncella, aclarando que su hermana corrió bajo la lluvia para tratarla. Les preguntó cómo podían decir cosas tan casualmente sin conocer toda la historia. La doncella dijo que era cierto, recordándole que Lady Lilith la había acosado todo este tiempo. Dijeron que ella debía haber sido la culpable esta vez también. Noxia interrumpió, diciendo que estaba equivocada sobre ellas. Hasta ahora, lo había pasado por alto, pensando que era por preocupación por ella. Dijo que habían cruzado la línea esta vez. Noxia declaró que difundir rumores dentro de la mansión era un crimen. Dijo que lo discutiría con el mayordomo y decidiría un castigo apropiado para ellas. Las doncellas trataron de protestar, pero Noxia las despidió, diciendo que quería estar sola. Lilith decidió esperar un momento antes de irse. Para su sorpresa, Noxia la llamó, ofreciendo una disculpa por el desafortunado incidente. Lilith le respondió a Noxia asegurándole que no era necesario pedir disculpas. Le explicó que las sirvientas, aunque no estaban completamente libres de culpa, actuaron por preocupación. Le dijo que no debía preocuparse por eso. A pesar de las palabras de Lilith, Noxia continuó pidiendo disculpas, prometiendo ser más cuidadosa de ahora en adelante. Lilith le aseguró que estaba bien y luego le preguntó por qué estaba practicando sus poderes sola, sin la asistencia de las sirvientas. Noxia explicó que había asumido que las sirvientas encontrarían monótono ver la misma práctica repetitiva durante horas. Lilith se sorprendió al enterarse de que Noxia había estado practicando durante tanto tiempo. Noxia aclaró que su dedicación estaba impulsada por el próximo festival académico, que la motivaba a perfeccionar sus habilidades. Al escuchar esto, Lilith se dio cuenta de que tenía razón. En la historia original, el festival académico era un evento donde se reunían personas con talentos especiales cada pocos años para exhibir sus logros y mejoras. Aunque era un evento relativamente pequeño en el Imperio Arven, también atraía a visitantes de países vecinos. Noxia siempre había sido considerada como alguien con un gran potencial, destacando por sus rápidas mejoras. Por eso estaba practicando tan arduamente, incluso hasta lastimarse. Lilith expresó cuán agotador debía ser para Noxia, quien siempre se esforzaba por mantener su posición actual. Sin embargo, Noxia insistió en que estaba bien, explicando que era algo a lo que estaba acostumbrada y que había estado haciendo durante mucho tiempo. Conmovida por la dedicación de su hermana, Lilith le acarició la cabeza, haciendo que Noxia se sonrojara tímidamente. Lilith luego expresó su admiración por el trabajo arduo de Noxia y le agradeció por defenderla anteriormente. Noxia sonrió radiante al escuchar las palabras de su hermana, diciendo que estaba muy feliz. Lilith no pudo evitar sonreír con cariño en respuesta. Inicialmente, no había planeado involucrarse profundamente con Noxia, pero la amabilidad y ternura de su hermana la habían ganado. Más tarde, mientras Lilith reflexionaba sobre la situación, se dio cuenta de la importancia del próximo festival académico. Era la escena crucial donde la historia original avanzaría y donde los personajes principales se encontrarían por segunda vez. También era el evento en el que el segundo hombre principal, quien eventualmente se enamoraría de Noxia, haría su primera aparición. Lilith se encontraba en un dilema, preguntándose qué hacer a continuación. Actualmente, Noxia y Roald se consideraban enemigos acérrimos, gracias a su intervención. Se preguntaba si era prudente dejar las cosas como estaban.
Recordando cómo había intervenido previamente y causado complicaciones, Lilith decidió que quizás sería mejor dejar que los eventos se desarrollaran naturalmente esta vez. Desvió sus pensamientos cuando Varyn la reprendió por distraída. Le dijo que pensara en lo que quisiera, pero que no deshonrara su nombre en el festival académico. Lilith le preguntó a Varyn por qué había mencionado repentinamente el festival. Varyn, con una mirada sabionda, mencionó a Metella y cuestionó si no le había informado aún. Luego reveló que había sido designado como juez para el próximo festival académico. Lilith preguntó si eso significaba que ella también asistiría al festival. Varyn le recordó que debería ser obvio, subrayando que ella era excepcionalmente talentosa en ingeniería mágica. Luego admitió que había evitado decirle esto antes, temiendo que se volviera demasiado arrogante. Confesó que le había tomado una década dominar el desmontaje de gemas mágicas, mientras que Lilith había logrado lo mismo solo con leer libros. Le aseguró que estaba más que calificada para participar en el festival académico. Lilith preguntó si Varyn le estaba sugiriendo que demostrara sus habilidades en ingeniería mágica en el festival. Varyn asintió, señalando el plano de su diseño de arma y animándola a usarlo para mostrar sus habilidades. Sin embargo, Lilith señaló que el diseño aún estaba incompleto, con toques finales y componentes críticos por perfeccionar. Varyn desestimó sus preocupaciones, asegurándole que no era necesario completar el diseño en su totalidad. Sugirió que demostrar el desarrollo de un arma tan avanzada asombraría a la audiencia, y su entusiasmo era evidente. Lilith lo miró, con confusión en sus ojos. Su expresión se tornó en sospecha mientras cuestionaba a su maestro, preguntándose si había planeado esto desde el momento en que la tomó como discípula. Varyn, sorprendido por su repentina sospecha, levantó la voz en protesta. Exigió saber si no apreciaba la oportunidad. Insistió en que su intención era mostrar el inmenso potencial de la ingeniería mágica a través de su trabajo. La mente de Lilith corría con pensamientos conflictivos, pero la sugerencia de Varyn despertó algo en ella. Pensó en cómo podría aprovechar la situación para lograr dos objetivos a la vez. No solo podría participar en el festival académico, sino también observar cómo se desarrollaba la escena de la historia. Así, Lilith aceptó la propuesta de Varyn, diciendo que desarrollaría el arma. Aunque Lilith lo dijo con tanta confianza, las armas hechas con gemas mágicas tienen un uso limitado. Incluso el brazalete de magia de luz de Lilith solo puede usarse unas 3 veces antes de que su vida útil termine. Lo mismo ocurre con un arma hecha con ingeniería mágica. Después de disparar unas 3 veces, el arma se vuelve inútil. Por lo tanto, Lilith sabía que para obtener resultados en el festival académico, incluso esos 3 disparos debían ser extremadamente poderosos. Si no se obtiene un resultado poderoso con esos 3 disparos, el valor del arma se verá disminuido. En ese caso, presentarla en el festival académico no tendría sentido. Lilith reflexiona sobre cómo generar una mayor potencia de fuego. Sus pensamientos son interrumpidos cuando Draco se acerca, su voz rompiendo su ensueño. Le pregunta en qué está pensando, notando que si sigue caminando sin prestar atención, podría chocar con algo. Lilith le agradece por su intervención oportuna. Luego, Draco le pregunta si va de nuevo a encontrarse con su maestro. Lilith confirma, explicando cómo el próximo festival académico la mantiene bastante ocupada. Le sugiere a Draco que la acompañe. Esto parece tomar a Draco por sorpresa. Dudó, preguntando si podía unirse a ella. Lilith sonríe cálidamente, preguntando si alguna vez ha visto una aguja. Draco la mira asombrado, sus palabras dejándolo momentáneamente sin palabras. Acepta acompañarla. Lilith sonríe aún más y lo molesta por su vacilación anterior. Draco admite que no podía rechazarla ya que ella lo estaba invitando. Lilith sabe que tiene razón. Luego, Lilith se disculpa, explicando que necesita ir al laboratorio del maestro. Al volverse para irse, Draco pregunta si regresará temprano hoy. Curiosa, Lilith pregunta por qué. Draco revela que hoy es el día de la memoria de la señora, una declaración que inicialmente confunde a Lilith. Sin embargo, la realización llega rápidamente. Si Draco se refiere a alguien como señora, solo puede ser una mujer. Ella es la única mujer que su padre ha amado. Lilith se da cuenta de que Draco está hablando de Shirley Rosenthal, la antigua condesa, quien también es su madre y la de Noxia. Con esta revelación, Lilith sabe que su padre ya debe estar borracho. Ella, como lectora de la historia original, está bien consciente de cómo murió Shirley. Lilith pregunta a Draco sobre el paradero de su padre. Mientras tanto, el conde está bebiendo solo en su estudio. Luce triste, sosteniendo un relicario en su mano. Al abrirlo, se revela una foto de su esposa, la antigua condesa Shirley, en su interior.
El conde recuerda vívidamente ese momento, incluso después de varios años. Era un día soleado de verano, y era la primera vez que el conde conocía a Ciarli, quien era la hija de la niñera. Ciarli, con curiosidad inocente, le pidió su nombre, pero su madre la reprendió rápidamente por dirigirse al joven maestro de manera informal. A pesar de las normas sociales, el conde, Orlando, se presentó. En ese momento, él tenía solo 8 años y Ciarli tenía 5. Sin comprender aún las complejidades del estatus social, usaban títulos formales cuando estaban presentes los adultos. Sin embargo, cuando estaban solos, se llamaban por sus nombres, formando un vínculo que trascendía las expectativas sociales. Creciendo juntos, Ciarli se convirtió en una parte inseparable de la vida de Orlando. La vio pasar de una niña adorable a una adolescente traviesa y, finalmente, a una joven radiante. A medida que Ciarli se convertía en una mujer hermosa, el corazón de Orlando latía con fuerza al verla. Para él, no había nadie con quien se sintiera tan cercano como con Ciarli, ni nadie que le brindara tanta felicidad. Los recuerdos de su infancia compartida y el profundo vínculo que formaron estaban grabados en su corazón. Sin embargo, le tomó mucho tiempo darse cuenta de sus sentimientos por ella. Solo cuando Ciarli le informó que se casaría con el hijo de un dueño de tienda en la calle principal, todo cambió. La idea de que Ciarli viviera con otro hombre, tuviera un hijo que se pareciera a ambos y pasara toda su vida con él era insoportable para Orlando. No podía permitir que eso sucediera. En ese momento, no podía entender por qué sus emociones servían. Estaba desesperado por evitar que Ciarli siguiera adelante con este matrimonio. Orlando incluso confrontó en secreto al pretendiente y lo amenazó. Cuando eso no funcionó, utilizó todo el poder e influencia que tenía. Sin embargo, fue Ciarli quien finalmente lo detuvo. Ella había descubierto que él estaba vetando a todos los hombres que ella conocía, y le dijo que dejara de interferir en sus decisiones. Orlando sabía que Ciarli no era una mujer que pudiera ser influenciada por otros. Conociendo su fortaleza, sabía que cualquiera inevitablemente se enamoraría de ella. Solo entonces se dio cuenta de lo que era esta frustrante emoción. Las acciones infantiles que había tomado eran totalmente su culpa, impulsadas por sus propias inseguridades. Fue entonces cuando Orlando confesó sus sentimientos a Ciarli. Ciarli se sorprendió y le preguntó si realmente pensaba que podían estar juntos. Ella le recordó que ya no eran niños. Orlando sabía que tenía razón. Ya no eran niños. A medida que crecieron, se dieron cuenta agudamente de cómo sus estatus y situaciones eran diferentes. En el momento en que vio esa expresión en los ojos de Ciarli, Orlando entendió lo que realmente necesitaba hacer. Estaba tan enfocado en obstruir el camino de Ciarli que finalmente vio cuán tonto había sido. Con nueva claridad, le dijo a Ciarli que esperara por él. Prometió que algún día se volvería lo suficientemente fuerte como para que nadie pudiera hablar en contra de su relación. Se comprometió a hacer que el mundo entero reconociera su amor. Después de heredar el legado de la familia Brella, Orlando se centró en expandir el negocio y la posición social de la familia en el imperio. Elevó a la familia Brella a una posición de poder de manera gradual pero constante. Hizo todo esto solo para poder casarse con Ciarli con orgullo. En una ocasión, Ciarli le aconsejó no casarse con un pretendiente ordinario como ella, ya que seguramente lo lamentaría. Sin embargo, Orlando no se echó atrás y le aseguró que nunca se arrepentiría de haberla elegido. Orlando recuerda el primer beso que compartieron. Recuerda aquellos días en que tenía cuidado y temía que Ciarli pudiera desmoronarse en sus brazos porque era tan delicada y pequeña. Recuerda a Ciarli luciendo asombrosamente hermosa en el vestido de boda blanco. Recuerda cómo se sintió como si tuviera todo en el mundo. Recuerda cuando sostuvo a Lilith y a Noxia en sus brazos como si nada más en el mundo le importara. Si Ciarli no le hubiera pedido a Orlando que cuidara de Lilith y Noxia, está seguro de que lo habría seguido hasta la muerte ese día. Incluso ahora, 10 años después de la muerte de Ciarli, recuerda vívidamente su último aliento. Si tan solo hubiera podido encontrar y vengar a la persona que la mató, no estaría aquí bebiendo sus penas. La persona que atacó la mansión Brella y mató a los guardias sigue siendo elusiva. A pesar de su búsqueda y investigación incansables, Orlando no ha logrado encontrar ningún rastro del culpable. El hecho de que el perpetrador pueda permanecer oculto sugiere que debe tener un estatus significativo. Esto hace que Orlando se pregunte quién podría ser para permanecer tan elusivo. Sus pensamientos son interrumpidos por la entrada de Zen en el estudio. El conde, ligeramente molesto, comenta que no pidió que Zen entrara. Zen, sin embargo, nota el estado del conde, señalando que ha bebido mucho y parece estar luchando por controlarlo. Con un atisbo de resignación, Orlando responde que aún no es suficiente, su voz teñida de frustración.
Zen coloca un plato de comida sobre su escritorio. Orlando se vuelve, confundido, cuestionando la presencia del plato. Zen explica que la sirvienta de la cocina trajo algo de comida y un remedio para la resaca para él. Orlando, aún confundido, insiste en que no había pedido eso. Zen revela que fue Lady Lilith quien lo solicitó, sorprendiendo a Orlando. La sorpresa del conde es palpable mientras procesa este gesto inesperado. Zen explica que Lilith estaba preocupada de que pudiera tener dolor de estómago por beber demasiado, así que envió la comida y el remedio para ayudarle. La mente de Orlando regresa a otro reciente acto de bondad de su hija. Recuerda cómo Lilith también había pedido a TV que le llevara algo el otro día. Sonríe suavemente, a pesar de su evidente estado de tristeza. Después de que Searly lo dejara, cada día se sintió como un infierno para Orlando. El peso de la pérdida y la carga de la tristeza interminable casi lo consumían. Pasó noches enteras ahogándose en su dolor. Pero ahora, mientras está en su estudio, con los restos de una comida pensativa frente a él, siente un destello de calidez que no había sentido en mucho tiempo. Ver cuánto ha crecido su hija y cómo se preocupa por él le trae un rayo de esperanza a su alma cansada. Murmura para sí mismo sobre cómo siempre está causando preocupación a Lilith, las palabras teñidas de culpa y afecto. En los días normales, Orlando suele salir de la mansión temprano por la mañana. Noxia, por otro lado, disfruta de su sueño y a menudo se salta el desayuno. Sin embargo, el día siguiente al memorial de Searly es diferente. Es una ocasión especial en la que la familia siempre se reúne para el desayuno. Durante este desayuno, el conde agradece a Lilith por enviar la comida el día anterior, en un momento de ligereza. Lilith sugiere que deberían beber juntos la próxima vez, tomándolo por sorpresa. Con una sonrisa juguetona, agrega rápidamente que se ceñirá a bebidas no alcohólicas hasta que sea adulta. Ella señala que beber es más agradable en compañía que solo. Noxia, con un atisbo de preocupación en su voz, cuestiona si el alcohol podría ser malo para la salud, esperando que su padre y hermana no se excedan. Lilith explica que a veces, en la vida, es necesario. Asegura a Noxia que entenderá cuando sea mayor. El conde comenta que, dado como Lilith está explicando las cosas, uno podría pensar que ya ha probado el alcohol. Al darse cuenta de su desliz, Lilith se sorprende. Pero antes de que pueda aclarar, Orlando interviene con una sonrisa, aceptando su sugerencia. Promete que la próxima vez beberán juntos. Noxia también se entusiasma, diciendo que se unirá, ya que 3 es mejor que 2. La habitación se llena de risas, creando un momento de calidez. Mientras Lilith observa la escena, una ola de realización la inunda. Así es como se siente una verdadera familia, algo que nunca experimentó en su vida pasada. Aunque los recuerdos de la infancia de la original Lilith son a menudo vagos, a veces resurgen. Por lo tanto, estos momentos son increíblemente preciosos para nuestra protagonista, más que cualquier cosa que haya conocido. Después de llegar a este mundo, su único objetivo era sobrevivir. Pero hoy, ha ganado un objetivo más, encontrar a la persona que mató a su madre, Searly. Dado que la novela original está incompleta, Lilith sigue sin conocer la identidad del culpable. El misterio persistente en torno a la muerte de Searly, que ha durado tanto tiempo, implica que podría haber una vasta y ominosa fuerza ocultando la verdad. Para sobrevivir y desenmascarar al culpable, Lilith decidió que su primer curso de acción sería terminar de diseñar y ensamblar el arma que había conceptualizado. Mientras trabaja, su atención se desvía cuando Draco sugiere que coma mientras continúa con su tarea. Agradecida por su preocupación, Lilith le da las gracias y le muestra su diseño de arma, explicando que lo está elaborando a través de la ingeniería mágica. Pide su opinión, y Draco, tras examinar el diseño, comenta que parece un poco inusual. Aunque reconoce que el tamaño compacto hace que el arma sea conveniente de usar, expresa su preocupación por su potencia, dado su aspecto. Lilith está de acuerdo, admitiendo que mejorar su potencia es actualmente un desafío significativo. Draco entonces pregunta sobre el atributo del arma, y Lilith revela que es de fuego. Ella explica el principio subyacente. El arma funciona al girar una piedra mágica de fuego para amplificar su poder y generar una gran explosión. Draco sugiere agregar un elemento para fortalecer el fuego. Da el ejemplo de incorporar una piedra mágica con atributo de viento. Esta sugerencia enciende una idea en la mente de Lilith. Dado el tamaño compacto del arma, solo se puede acomodar una piedra mágica dentro de ella. Una piedra mágica de fuego de ese tamaño tendría inevitablemente limitaciones en términos de potencia. Sin embargo, si combinara piedras mágicas de fuego y viento en proporciones iguales, apuntando a un efecto sinérgico, podría aumentar significativamente el poder del arma. Lilith se da cuenta de que se ha estado enfocando en el diseño del arma hasta ahora.
No había considerado el potencial de mejorar las piedras mágicas en sí. Abrumada por la emoción, Lilith inmediatamente rodea a Draco con sus brazos, dándole un fuerte abrazo. Le agradece profusamente, llamándolo un genio por su brillante sugerencia. Draco queda completamente sorprendido. Se queda paralizado en el lugar, demasiado atónito para hablar o moverse. Con esto, el video termina.